Bueno, la clase del día de hoy es gestión de riesgo, ¿sí? Que hablamos que es de la acción integral, ¿sí? Frente a un desastre natural que nosotros tengamos, ¿sí? Donde vamos a determinar cuáles son los riesgos, cómo los podemos mitigar, cómo podemos resolverlo, entre otras cosas, ¿sí? Ahí tenemos la definición completa de la gestión de riesgo, ¿sí? Bien, para definir esta gestión de riesgo, primero hay que definir algunos conceptos, como amenaza, sí, que es el riesgo potencial que tenemos, que puede ser natural, antrópico o mixto, sí, cuál es la amenaza, como puede ser terremotos, inundaciones, incendios forestales, etcétera, y vamos a ver si son naturales, si son generadas por el hombre, en este caso antrópicas, o mixtas, que son naturales y antrópicas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una inundación, pero que se ve agravada por, por la deforestación generada por el hombre. Bien, luego vamos a tener otro concepto que es emergencia, ¿sí? Que es la alteración que afecta a una comunidad, ¿sí? Pero hay una capacidad de respuesta. Entonces puede haber alguno de estos fenómenos en menor escala, pero hay una capacidad de respuesta para enfrentarlo y poder solucionarlo, ya sea heridos, destrucción, entre otras cosas. Luego, cuando ya pasamos a desastres, sí, ya afecta a la comunidad, sí, pero ya la capacidad de respuesta es superada. Entonces nosotros vamos a encontrar un fenómeno que supera la capacidad de respuesta, por ejemplo, esto de la pandemia, que en algunos países supera la capacidad de respuesta y se quedan sin camas y tienen que empezar a elegir a quién salvar y a quién no. Bueno, puede pasar en una inundación, en un terremoto, sí, donde todos los servicios se ven afectados. Bien, después del riesgo es la probabilidad de sufrir un daño. Si el riesgo es muy alto o el riesgo es muy bajo. Por ejemplo, en La Rioja, en la zona de Villa Castelli, el riesgo a que se produzca un tornado, ¿es alto o es bajo? Es bajo porque no se producen tornados. Luego, en el caso de temblores o terremotos es alto el riesgo, ¿sí? Bueno, a eso hace referencia, la probabilidad de que ocurra uno de estos fenómenos. Luego es la vulnerabilidad, ¿sí? Es un factor interno de riesgo que tienen las poblaciones, que son más vulnerables o menos vulnerables frente a esto, ¿sí? Pueden ser factores socioeconómicos, políticos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces podemos tener en cuenta si por ejemplo, la población no está preparada para este riesgo, entonces va a ser más vulnerable. Si nosotros la educamos, va a ser menos vulnerable. Las construcciones van a ser más vulnerables si son deficientes o si son más específicas y más preparadas para ese tipo de amenazas, van a ser más menos vulnerables y así sucesivamente. Bien, para gestionar esto, sí, el riesgo, nosotros vamos a tener diferentes etapas, sí, para poder mitigar este riesgo y esta amenaza que tenemos en casi todos lados. Etapas de gestión de riesgo. La prevención, la primera etapa, sí, donde nosotros educamos a la población, tratamos de prevenir todo lo que más se pueda el riesgo que tenemos frente a esta amenaza. Luego, atenuar posibles daños, ¿sí? Empezar a construir de tal forma, tratar de evitar algunas acciones que sean incorrectas frente a esta amenaza, entre otras cosas. Por ejemplo, en zonas sísmicas, en algunas ciudades, no se puede construir en más de 20 pisos, ¿sí? Entonces eso es atenuar posibles daños. Bien, planificar la respuesta. Bueno, si llega a suceder un sismo o llega a pasar algún fenómeno, ¿cómo respondemos? Entonces planificamos toda esa acción. Luego, a la hora de suceder, bueno, implementamos ese plan, ¿sí? De respuesta. Luego va a suceder lo que llamamos rehabilitación, cuando rehabilitamos el lugar, empezamos la reconstrucción, entre otras cosas, ¿sí? Y por último la reconstrucción, ¿sí?
Rehabilitación es el proceso lo mínimo, lo básico, restablecer servicios, y la reconstrucción es volver todo a la normalidad. Bueno, con eso ya pasamos a todo lo que es riesgo. Ahora vamos a ver los fenómenos en general y los riesgos en Argentina.